porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús. Por eso nos convocamos todos los días para ser reavivados por su palabra. Hoy leemos y meditamos sobre San Mateo capítulo 22. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al leer y meditar en tu palabra, queremos suplicarte que tu Espíritu nos guíe. Lo hacemos necesitados y agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 22 de San Mateo se inicia con la parábola de las bodas, de alguien que tenía una fiesta de bodas, que había hecho las invitaciones pertinentes para participar con los invitados en el banquete de bodas para su hijo. Y llegó el momento en que los invitados tenían que venir, pero algo pasó, dice versículo 3, que se negaron a asistir. Versículo 4, entonces mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes, mis reses cebadas, todo está listo, vengan al banquete de boda. Pero otra vez no hicieron caso y se fueron cada uno a su campo o a su negocio. Versículo 6. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. En el versículo 7 dice, el rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos e incendiar su ciudad. Y luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecían venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentren. Así que los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que pudieron encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró para ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, versículo 12, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas?, le dijo. Y el hombre se quedó callado. Versículo 13, entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos son los escogidos. Esta parábola de la boda tiene que ver con la invitación de Dios a la salvación, a su reino y a la eternidad. Un rey que invita, siervos que reciben el mandato y son los instrumentos que salen a compartir la invitación. No siempre bien recibida, a veces maltratados y expuestos al peligro. Y un Dios que amplía su invitación para que llegue a todos, hasta el último de la fila, hasta incluso aquel que parece que no tenía nada que ver con la fiesta. Todos son invitados, pero para entrar hay que tener el vestido de bodas apropiado, estar vestido del manto de justicia que solo la justicia de Cristo puede proveer. Rechazar la invitación nos lleva a la destrucción. Intentar entrar sin habernos preparado nos hace dignos de la condena y de la justicia. Pero todos son invitados para participar de la gran fiesta de boda del banquete del Hijo. Versículo 15 en adelante aparece una pregunta hecha por los fariseos para tenderle una trampa a Jesús en relación al tema de los impuestos. Así que enviaron, dice versículo 16, a algunos de sus discípulos junto a los herodianos, los cuales dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro, que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad, que no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Jesús, conociendo sus malas intenciones, replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto, y se la enseñaron.
¿de quién es esta imagen y esta inscripción?, preguntó. Del César, respondieron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se quedaron asombrados, así que los dejaron y se fueron. Buscaban la trampa de que si decía que no era necesario pagar los impuestos, se estaba exponiendo, ¿no?, como un ciudadano que falta el respeto a su comunidad. Por eso Jesús, sabio como siempre, dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Un buen religioso tiene que ser también un buen ciudadano. Aunque algunos digan, pero mire que no administran bien, que no siempre hay limpieza en la administración. Nosotros tenemos, un buen religioso tiene que ser un buen ciudadano. Cumplir con todas las leyes del país es la responsabilidad de todo religioso, como también lo es de quienes no lo son. Desde el versículo 23 en adelante aparece otro tema que tiene que ver con el matrimonio en la resurrección. Dice que los saduceos, que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de este hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Y así le cuentan la historia de alguien que el primero se casó, murió como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano y así, ¿no? Se fue casando con los 7. Por último murió la mujer. Ahora bien, versículo 28. En la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Y Jesús contestó. 29. Ustedes están equivocados porque desconocen la Escritura y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán, ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y al oír esto, la gente quedó admirada por su enseñanza. Así que Jesús enseñó aquí que habrá resurrección porque Él es Dios de vivos, pero también enseñó que en la resurrección serán como ángeles, es decir, no habrá una intimidad sexual o un darse en casamiento. Versículos 34. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno de ellos, experto en la ley, le tendió otra trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y él dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece, ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Qué resumen extraordinario! Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el ser, con toda la mente, con toda la vida, y amar al prójimo como uno mismo. Versículo 41, mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús le preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo, de quién es hijo? De David, le respondieron. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Si Jesús viene de David, ¿cómo es que David, cuando habla de Cristo, le dice Señor? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra, y desde ese día esos que tenían malas intenciones con las preguntas ya no le hacían más preguntas. Es que Jesús, humano, es descendencia de David, pero Jesús divino es anterior a David.
existe desde la eternidad. Y en ese caso David desciende del Cristo que existe desde la eternidad. Pero el Jesús que vino a nacer como hombre en esta tierra desciende de la familia de David. Y así concluye este capítulo que nos reseña estos distintos temas que destacan el plan de Dios de salvar, el plan de Dios de restaurar, el plan de Dios de que seamos buenos ciudadanos, de darnos una vida por la eternidad, después de la muerte y después de la resurrección, si es necesario. Un Dios que resume sus mandamientos. Ama a Dios por sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, frente a estas verdades, tenemos la oportunidad de hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que nos bendigas y nos ayudes a respetar el mensaje de este capítulo, a animarnos con las promesas de salvación, de resurrección, de eternidad, a amarte a ti por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Que tenga usted el mejor de los días. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.